Ayer el sector de semiconductores cayó de manera brutal, arrastrando la bolsa de valores. De hecho, el Nasdaq tuvo su peor día en 2 años. Ahora, vamos a entender si esto es estructural, si esto es algo coyuntural. Vamos a entender qué es lo que está pasando, porque Trump y Biden tienen aquí una relación importante donde los prácticamente se unieron para hacer que la bolsa de valores cayera. Así que vamos a analizar eso, vamos a entender cuáles son los escenarios para hoy con el mercado de futuros, como el mercado de criptos, oro, petróleo. Así que empezamos de una vez el análisis del premercado del día de hoy. Muy buenos días, friend. ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Por casualidad, si no me conoces, mi nombre es Dani Pérez y me puedes seguir en todas las redes sociales como @Dani Pérez Trader, donde siempre mi contenido está enfocado en compartir las oportunidades de inversión que veo para mí, para que las analices y las puedas llevar, digamos, a tu perfil de inversionista. Si quieres hacer estos análisis de manera más profesional posible, si quieres armar tu portafolio de inversión o si simplemente quieres hacer day trading en el mercado de futuros, me puedes escribir un correo a hola@danipereztrader.com y con mucho gusto te enviamos toda la información porque en este momento, de hecho, estamos en la ciudad de Cali. La semana que viene estaremos en la ciudad de Medellín, donde estamos haciendo seminarios presenciales y bueno, tener la experiencia de vernos operar allí, de interactuar, de estar enfocados prácticamente 4 días encerrados ahí hablando de mercados es una experiencia realmente muy importante, interesante y creo que te da un espaldarazo para que puedas empezar en esta profesión de la manera más derecha posible, de la manera más rápida posible también. Por cierto, quiero hablarte de Conexión Bursátil, como siempre, ese newsletter donde siempre estamos compartiendo información de altísimo valor, sobre todo si quieres amanecer y tomarte tu cafecito, así como estoy ahorita. Y en 40 segundos vas a poder estar informado de todo lo relevante que puede afectar hoy la bolsa de valores, las inversiones. Así que si te apasiona este mundo, quieres empezar a recibir diariamente a las 6 de la mañana hora de Nueva York, información fácil, confiable y gratis hasta este momento, solamente tienes que entrar a conexionbursatil.com, colocar tu correo, darle suscribirte y con mucho gusto te empieza a llegar esa información todos los días a las 6 de la mañana sin ninguna falta. Así que es una herramienta buenísima para aquellas personas que tienen o no tienen experiencia para que puedan así estar siempre informado y con todas esas noticias ya digeridas y masticadas para que puedas simplemente enfocarte en lo que es importante. Pero bueno, vamos a lo de hoy, que de hecho lo tocamos en Conexión Bursátil, que tiene que ver con lo que pasó con las caídas en el sector de semiconductores. Por ejemplo, ayer te decía que por lo menos en el caso de la gobernación, la administración de Biden, ayer salió la noticia que está considerando una regla para poder darle amplio alcance a todo lo que son las prohibiciones de todos los elementos o la exportación de equipos estratégicos de fabricación, por ejemplo, de chips de Estados Unidos a China. Eso ya se ha dado, de hecho, en el año 2022, recordemos que eso pasó y Nvidia llegó a caer de manera impresionante. De hecho, si vemos aquí la gráfica de Nvidia de ese momento, que en el club de inversores que tenemos en InvestorU hablamos bastante de ellos y que significaba una oportunidad, veíamos que la acción caía de manera brutal. Fue muy castigada por esa prohibición, pero Nvidia posteriormente hizo como lo que puedo llamar como un bypass de esas prohibiciones y empezó a exportar a China esos elementos sin tanto problema, sin tanto problema. Eso hizo que, digamos, de alguna manera Nvidia empezara a subir de manera brutal o eso apoyó toda esa subida tremenda que tuvo durante todo este año, durante el año 2023 y todo este año 2024. Fíjate que aquí, acuérdense que hubo un split importante, pero Nvidia empezó a caer de manera realmente muy, muy fuerte desde todo lo que tiene que ver con finales del 2021, pero luego 2022, donde la acción llegó a estar. Aquí aparece 12, pero acuérdate que hay un split. Estamos hablando de $110 por acción. Nosotros ahí estábamos realmente acumulando de manera interesante y fue por todas esas prohibiciones o las prohibiciones que implantó el presidente Biden en su momento. La administración Biden tuvo un efecto realmente brutal en ese sentido. Pero además también ayer el presidente Trump, digamos que de alguna manera también estuvo hablando sobre todo lo que tenía que ver la estrategia o lo estratégico que significa el sector de semiconductores y eso hizo que también, digamos, de alguna forma tuviera un efecto importante en este sector que ayer llegó a caer, por ejemplo, Nvidia llegó a caer más de un 6%, de hecho fue 6.62%, eso es impresionante. AMD 10%, increíble. Broadcom
casi 8%, Micron 6%, todo el sector realmente cayó de manera importante, con la excepción de Intel, que apenas subió un 0.35%, pero bueno, muy bien, porque eso evitó caídas realmente de manera importante. Ahora, estructural, bueno, a mí me parece, ahora sí vamos a verlo de manera detallada en todo lo que tiene que ver con la gráfica directamente del SP500. Si tú lo ves aquí, si tú lo ves claramente, vamos a una gráfica diaria inicialmente. Si tú lo logras ver aquí y te das cuenta, la vela que baja el día de ayer, la vela roja, nos damos cuenta que al final estos días se repiten en la historia. No es algo que tú digas, bueno, se rompió la estructura tendencial alcista que ha traído prácticamente desde octubre de 2023. No pareciera tanto. Obviamente estamos en máximos históricos, estamos o llevamos días donde el mercado subía excesivamente lento y cuando bajaba lo hacía con fuerza. Cada vez que llegó, miren, aquí se los voy a mostrar. 1, 2, 3, 4, 5 veces intentó romper esa zona de resistencia y no logró hacerlo. Si bien es cierto, estaba haciendo máximos más altos, eran muy poquitos y cuando bajaba lo hacía con mucha fuerza, lo hacía muy rápido. Y bueno, el día de ayer, en horario no regular, es decir, en horas de madrugada y de mañana, antes que abriera a las 9:30 la bolsa de valores, cayó de manera brutal. Para luego, durante todo el día el mercado está ahí bajando muy lentamente, haciendo una estructura que te muestro a continuación. Te das cuenta, por ejemplo, esta era la gráfica del día de ayer, estamos analizándola con los traders de MDC. Esta es la bajada tan fuerte que se dio en el premercado y posteriormente el mercado trataba de subir y no lo lograba hacer. Obviamente, para mí, algún trade en largo, para los que no saben, largo significa alguna inversión hacia la alza, hacia la revalorización del título, en este caso el índice del SP500, para mí no era atractivo porque esta bajada, la verticalidad, la fuerza de esta bajada, para mí me indicaba que yo todavía tenía una mentalidad de tomar cortos, es decir, tomar posiciones hacia la baja hasta algunas zonas que eran importantes, que era por lo menos esta zona de los 5.647 y posteriormente si lograba romper esta zona de los 5.633, que por cierto, hablándolo con todos los traders de MDC, hablamos que esto que estaba pasando aquí o esto que podía pasar era exactamente el mismo movimiento que pasó el 11 y 12 de julio. Mírenlo aquí. ¿Lo ven? Por eso podríamos proyectar que ese movimiento se podía dar y se dio tal cual. Y lo interesante que fue en una sesión en vivo completamente que estamos analizándolo a las 2 de la tarde. Y bueno, realmente fue interesante para aquellos que estuvieron, miren cómo se dio. Y eso me parece muy chévere porque al final lo que pasa o lo que pasó no es garantía que se repita en el futuro. Eso es cierto, pero al menos te da una probabilidad de que puede ser que pudiera volverse a repetir. Porque como todo en la vida, al final todos son ciclos y se vuelven a repetir las cosas, al menos con alta probabilidad y al menos de una manera bastante parecida. Pero si ahora nos enfocamos en la estructura que está haciendo el mercado el día de hoy, después de respetar fuertemente la zona de soporte, los 5.633, miren cómo el mercado no ha hecho una estructura que tú digas, oye, en este momento yo puedo anticipar con alta probabilidad cuál va a ser la dirección. Por eso tenemos que tener al principio un poquito de paciencia, porque además todas estas noticias que acabamos de decirte, sobre todo la parte de semiconductores que tiene ahora un componente tan importante, tanto en el Nasdaq como en el SP500, van a preparar lo que va a ser los resultados empresariales que se van a publicar durante todo este mes de julio y comienzo de agosto, sobre todo en las empresas importantes. Por ejemplo, mira lo que viene la semana que viene, ese batallón. Tesla el 23 de julio. Apple el 24, Google o Alphabet también el 23 con Tesla, igual que Microsoft. Miren todas esas grandes empresas que empiezan a publicar resultados y todo esto siembra como el piso de, bueno, ¿qué es lo que va a pasar allí? Entonces, es demasiado relevante la sensibilidad que está teniendo el mercado en este momento en máximos históricos, entendiendo que los resultados que se van a publicar ahorita son resultados trimestrales, pero también del primer semestre que va a determinar va a ser muy interesante para el inversionista entender cuál va a ser la proyección de cierre de años que esperan cada una de estas empresas para ver qué es lo que va a hacer. Entendiendo que pueden haber por lo menos entre 1 o 2 reducciones de tasas en los Estados Unidos de tasas de interés, tal cual como empezó Europa. Así que esto es bastante relevante. Ahora, volviendo a la gráfica, entendiendo un poco ese contexto, veamos que pareciera que el mercado está haciendo máximos y mínimos más bajos, aquí lo puedes ver, ¿ok? Y también
digamos de alguna manera, si rompe esta estructura, lo más probable es que el mercado logre llegar a 5.670. Eso podría producir oportunidades de inversión rápida entre los 5.650 que está actualmente. Eso simplemente es tratar de buscar posiciones rápidas. Ahora, si el mercado mantiene esta estructura bajista en este punto, entre los 5.650 y los 5.634, a mí no me interesa tanto participar. ¿Por qué? Porque no hay una estructura que sea clara, no hay una estructura que, digamos, me permita tomar entradas de alta probabilidad y no lo consideraría una zona de trabajo. Pero si logramos pasar el precio de los 5.632 y todo este movimiento al final termina diciéndonos que el mercado va a seguir bajando, lo más probable es que el mercado llegue hasta el precio de 5.585, que es un precio que está bastante por aquí abajo, donde pienso que hay compradores, y eso nos daría, digamos, bastante libertad por poder invertir hacia la baja y encontrar oportunidades de invertir hacia la baja o hacia la desvalorización del título. Y eso es lo bonito de esta profesión, que tú puedes invertir hacia la alza o hacia la baja. Lo importante es entender bastante bien, o por lo menos tener escenarios claros en qué precio podría irse hacia la alza o hacia la baja para encontrar oportunidades de inversión. Por eso es que a veces me dicen, Dani, pero sí, que si sube, que si baja, y empiezan a criticarme. Señores, es que tú puedes invertir hacia ambos extremos, hacia ambas direcciones, quiero decir. Lo importante es entender cuál es el precio donde el mercado puede empezar a subir o empezar a bajar, para poder aprovechar esas oportunidades en ambas direcciones. Para mí, si rompe entonces el precio de los 5.529, podríamos estar teniendo bastante movimiento fuerte hacia una dirección, y eso es lo que estamos buscando. Si vemos el perfil de volumen rápidamente, aquí nos damos cuenta que hay una zona muy importante donde hay altísima actividad alrededor de los 5.644, 5.640. Ahí tenemos mucha actividad y muchísimos compradores. Así que ojo con eso, ojo con eso. Ahí está el mercado luchando y estructuralmente pareciera que quisiera cambiar el ritmo y empezar a subir. Eso sería bueno porque confirmaría, y estamos hablando todavía del S&P 500, confirmaría que estamos definitivamente en una zona de resistencia muy importante alrededor de los 5.720 y los 5.629, tal cual el precio que te había comentado en este momento, que antes de eso no hay rompimiento, hay que esperar un poco. Ahora, si vamos al Nasdaq, que es el índice que mide todo lo que tiene que ver con la tecnología, que en este momento nos chismosea bastante, para decirlo en términos muy coloquiales, fíjense cómo el mercado ha caído de manera importante, pero todavía no logra hacer un mínimo más bajo, y eso es una noticia importante. Aquí lo vemos, rompe esa compresión y el mercado busca llegar hacia el precio de los 19.866, pero al no hacerlo, si reacciona de manera muy fuerte aquí hacia arriba, bueno, podemos estar viendo nuevamente unas subidas hasta el precio de los 20.607. Importante que no haya llegado hasta ese punto, me parece una reacción interesante por parte de los compradores. Así que para mí lo que está pasando es una medición simplemente de lo que el mercado podría bajar en el caso de que no hubiera una alineación hacia la economía, en la parte económica, si se imponen restricciones y sobre todo si le prohíben sobre todo a las empresas de los Estados Unidos hacia China tener, digamos, ese mercado para poder abastecer. Y viceversa, sobre todo desde Taiwán, tal cual como lo comentaba ayer el expresidente Donald Trump. Ahora, si vamos directamente, y ahora vamos a pasar, miren la gráfica, esto es lo que pasó el día de ayer, este es el S&P 500, fíjense cómo prácticamente el sector de tecnología, pero sobre todo de semiconductores, baja de manera importante y el resto de los sectores empieza a subir. Es como si hubiera un rebalanceo, que ya te vengo hablando hace algún tiempo, hace algunas semanas sobre eso. Si vemos las noticias para el día de hoy, se acaba de publicar la solicitud de subsidio por desempleo, estuvo no muy buena, lo cual puede ser favorable para los mercados, entendiendo que pudiera ajustarse la tasa de interés hacia la baja, eso es bueno. Y por otro lado, también se da el índice de manufactura de Filadelfia, lo cual fue realmente bastante sorprendente, a diferencia del de Nueva York, que fue bastante malo. Por cierto, también ayer se publicaron los permisos de construcción de Estados Unidos y estuvo bastante bien, así que bueno, chévere. Hoy no hay noticias ya para la operativa, para aquellos que son day traders, no hay noticias, sino
ya hasta la semana que viene con respecto a los datos económicos. El VIX ayer rompió la zona de resistencia, tal cual como te comentaba hace unos días. El VIX estaba esperando un movimiento fuerte. Esto que está aquí simplemente para mí era un movimiento como en un efecto resorte. Hay una compresión para luego una expansión de manera importante. Si vemos el dólar ha seguido cayendo. Esto es bueno para las acciones. Hay allí algunas señales cruzadas y también los rendimientos del bono del tesoro a 2 años también ha seguido bajando. El oro rompe un poco la estructura. Vamos a ver si logra aquí llegar al precio de los 2.528, que es mi precio objetivo en este caso para esta corrida para el oro. En el caso del petróleo, para mí simplemente esto es un retroceso para mayor continuación alcista. Yo pienso que pudiera llegar en los próximos días hacia 85. El caso de las criptos, estamos ahí justo en la resistencia, pam, 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 golpeando. Pudiera ser con alta probabilidad que el mercado logre llegar a los 70.900 con todo esto que está pasando alrededor del presidente Trump. Creo que pudiera venir algo bastante bueno para las criptos. Igual Ethereum está justamente en el último punto dentro de la resistencia. Si logra pasar, pudiéramos llegar nuevamente a los 3.900. Y ADA también en la justa de la resistencia. Miren cómo todas mantienen prácticamente una altísima correlación positiva con respecto a todo lo que tiene que ver con la parte de tener una tendencia alcista. Miren, quiero mostrarles que aquí BTI, que esto es una acción que les he comentado bastante en el canal. De hecho, para mí es una acción de dividendo y es una acción que en este momento está teniendo realmente una subida favorable. Es una acción que cuando hablé en el video sobre BTI, era una acción que, digamos, de alguna manera estaba buscando poder tener al menos un 10% de dividendos, ¿ok? Porque la acción estaba muy barata y para mí pienso que es una acción, aquí está, esto lo publiqué hace 10 meses y les hablaba un poco de esta acción BTI también y del resto de la misma industria y miren cómo ya empezó a hacer esa revalorización que estaba pensando hacer. Así que no solamente en mi caso, da un 10% de dividendo para el precio que adquirí, unas posiciones importantes, sino también estamos teniendo unas revalorizaciones bien chéveres. Así que aquí se están dando las dos cosas y eso es lo que estaba esperando. Esto era un poco lo que tenía previsto que pasara y está pasando. Y bueno, me alegra mucho porque sé que muchos de ustedes también le pareció y les sonó una acción bastante atractiva, sobre todo porque es una acción de dividendo que tiene unos resultados realmente bastante importantes. Vamos a tener resultados de esa acción el próximo 25 de julio, la semana que viene también, así que vamos a estar muy atentos a todas esas acciones. Así que, Frank, tremendo repaso de todo lo que puede hacer el mercado el día de hoy, el por qué cayó ayer, por qué pienso que no necesariamente va a seguir cayendo y es un buen presagio para todo lo que tiene que ver con los resultados empresariales que se van a empezar a dar la semana que viene, que son realmente importantes. Ya se dio la banca y a la banca le fue bastante bien, entendiendo que los intereses han estado altos y eso beneficia al sector bancario. Pero lo importante es qué es lo que va a pasar de ahora en adelante cuando bajen las tasas de interés. Bueno, el mercado en la mayoría de los casos tomó bien, sobre todo el cómo está el efectivo que están teniendo los bancos en este momento, menos uno que otro banco como por ejemplo Wells Fargo. Te mando un abrazo, Frank. Espero que tengas una buena inversión, una buena operativa y nosotros en Cali nos vemos de una ya en el seminario. Abrazo grande, Frank. Bye.